llevado hacia Veracruz. De Veracruz lo llevaron en los navíos hacia La Habana, Cuba. En La Habana, Cuba, pues bueno, su trayecto era hacia las Islas Canarias, y en ese trayecto, ya ahí estaba más cerca, ¿no? De Cádiz, España, que era el destino para llegar subir por el río Guadalquivir hasta Sevilla y de ahí transportarlo a Madrid. Pues no llegó. Esa era la intención, alrededor de 400 piezas, era la que incluía este tesoro. En el transcurso de las Islas Canarias a Cádiz, eh, pues fue asaltado por un pirata francés, y se llevaron este tesoro hacia costas francesas, y de ahí se lo llevaron a París. Este fue uno de los mayores golpes en la historia de estos piratas, corsarios. Bueno, hay estos rufianes o ladrones de los mares, ¿no? Entonces, ese tipo de información es la que nos da certidumbre, ¿no? Y pues, es importante sacar esta imagen de que regrese nuestro penacho, el de Moctezuma, así, porque pues fue un hecho diplomático, y como sea, pues allá está mejor cuidado que acá, ¿no? Acá tristemente, pues bueno, podemos ver todo el saqueo, toda la falta de conciencia y la falta de responsabilidad de nuestras autoridades, y pues bueno, eso es un tesoro que está allá, pero tenemos muchos tesoros aquí en México que ni conocemos, y que también es importante valorar, ¿no? No quedarnos, no casarnos con estas ideas nacionalistas o étnicas. Entonces, bueno, para seguir adelante y cerrar nuestro programa el día de hoy, nos faltan unos minutos. Pues también vamos a identificar esta, estas representaciones pictóricas, esta escritura mexica que podemos apreciar en ese códice borbónico, códice mendocino y Xolotl. Son unos de los que tuvieron oportunidad de preservarse y de sobrevivir. Esto pues con la intención de que conocer, ¿no? Cuál es este patrimonio que tenemos. También muchos de ellos borbónicos, se imaginarán, habla de los Borbones. Eh, el mendocino, pues también el Mendoza Xolotl, pues ese sí permaneció por acá, ¿no? Pero es importante tener en cuenta que la información aquí descrita nos expresa un sentido tanto en la descripción gráfica como fonética, como se ve y se escucha. Así que vamos a proceder a poner unas imágenes de este códice borbónico, si les parece. Yo creo que sí. Esta inicia con la lámina 3. Bueno, esta lámina 3, vamos a bajar un poquito para apreciarla. Pues, identificamos la escena con estos personajes. Será motivo de otra sesión el describir estos elementos gráficos más a detalle, pero pues podemos identificar las bandas de los volátiles, y también de glifos que nos ubican en tiempo y en espacio. Esta es la lámina 3 del borbónico. Esta es la lámina 4. Cambia aquí la escena. Aquí podemos ver un músico, ¿no? Ejecutando, y aquí no hay batacas, ¿no? También es importante. La tradición nos dice, no, sí, se tiene que tocar así y demás, y bueno, aquí en la imagen vemos que no lo esté tocando con sus manos, ¿no? Entonces, pues también es para sacar esa información, ¿no? Que es también hechizo. Aunque bueno, también pues vale si así lo quieren hacer, pero no tiene fundamento, ¿no? Aquí vemos la imagen claramente. También en esta es la lámina 5, apreciar
estos chorros, ¿no?, de energía con esta representación. Lámina 6 del Borbónico. Igual apreciar aquí la fiera, ¿no?, en este árbol de Tamoancha, ¿no? Es una de las representaciones. Lámina 7. Lámina 8. En los anterior lámina iban y aquí regresan, ¿no?, hacia su origen. Lámina 9. Perdón, lámina 10. Ahí se puede ver, dicen, es un palo encebado, pero bueno, tiene otra connotación también, ¿no? Desde conectar desde el origen hacia las estrellas, ¿no?, hacia el cosmos. Y bueno, acá apreciar también otras representaciones. Esta es la lámina 12. Lámina 13 del Borbónico. La 14. Como devora la serpiente emplumada, ¿no? Como estamos haciendo nosotros, estamos siendo devorados, ¿no?, por este conocimiento, esta belleza. Aquí podemos ver la lámina 16, 17, 18, 19. Ahí hay un juego de pelota. 20, 21, Zipactonal y también Oshomoko. Lámina 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Aquí está haciendo un fuego nuevo. Y 35. Esta es la 36. Es la parte final de este códice borbónico. Recordar que este es el borbónico. Vamos a buscar también lo que es el códice mendocino. Es interesante también apreciar que este códice mendocino sirvió, por ejemplo, de referencia para este amigo que artista, bueno, sirve para los artistas, ¿no?, para reconstruir cómo era la vestimenta, ¿no? Lo vimos en las imágenes anteriores. Aquí viene de dónde lo sacaron, ¿no? Con sus escudos y sus trajes, y también algunos símbolos interesantes. Miren, aquí está el escudo nacional, bueno, lo que se basaron para hacer ese escudo, y aquí no tiene la serpiente, ¿no? Esta águila ya fue impuesta posteriormente, ¿no?, en este centro, en este Tetl, Nochtli, y bueno, de Nochtitlán, ¿no?, cuando se posa el sol sobre el centro, sobre el cenit, que ahora corresponde al 26 de julio, ¿no? Acá viene ya la imagen completa. Aquí un escudo, ¿no? Acá apreciar, este es un sacerdote. ¿Cómo identificamos que es un sacerdote? Pues tiene el bolso del sacerdote, un chiquipili, que es en 8000, ¿no? Acá otro traje, y pues acá otra descripción con otros trajes, ¿no? Que está inclusive el que veíamos anteriormente. Con esta terminamos un breve paseo por este códice mendocino. Ahora vamos por otro, que es el códice Xolotl. Vamos a ver unas imágenes.
que pues nos dan, perdón, que nos dan esta referencia. Y podemos ver a este personaje, ¿no? Que se expresa. Es interesante apreciar esta escritura, ¿no? Pero bueno, en la lámina siguiente la ponemos acá al centro. Cómo se comunican, ¿no? Están atentos. La historia es interesante, ¿no? Más lo vamos a tratar aquí para identificarlo, ¿no? Conocerlo. Este fue el códice, el códice Xolotl. En nuestra sesión del día de mañana, pues vamos a tener oportunidad de ver qué es el Aztlán. Aquí está la isla de Mexicalcingo, sin que de aquí surgió esta peregrinación. De aquí surgió este origen, ¿no? Este es el Aztlán, el lugar de las garzas, también le llaman el lugar de la blancura. Pero pues, esto lo que nos dice en sí, esto es un anáhuac que está rodeado de agua, como vamos a ver en el caso de los mayas, con lo que corresponde con la ciudad, la última capital que cayó, que fue Tayasal. Así que, pues bueno, con esto nos vamos a quedar. También vamos a ver eh, cómo pues va más allá de perdón, de este proceso, ¿no? De descripción. Vamos a cerrar con algunas imágenes del video, yo creo, para también tener una idea de lo que vamos a ver en nuestra sesión, en nuestras sesiones siguientes. Así que ahorita no lo están escuchando, nada más quiero que visualicen, que se vayan haciendo una idea de qué es lo que vamos a ver. Mañana va a ser la descripción de Aztlán y pues vamos a cerrar el viernes con este proceso de conquista, ¿no? Para apreciar esta grandeza y cómo a pesar de la destrucción y de que se dio este proceso de exterminio, de genocidio y demás, esas raíces aún siguen profundas y es hermoso, ¿no? Aún con todas estas circunstancias, ¿no? De la eliminación de la cultura y demás, pues ha habido esfuerzos, ¿no? Por mantener, por preservar, por renacer, se han creado cosas nuevas como es la mexicanidad, como es también los concheros, que bueno, tienen un amor, una pasión, ¿no? Pero también hay otras instancias, ¿no? Ahora científicas, académicas, culturales, que también apoyan, ¿no? Lo importante es encontrar esa verdad, esos los mayores elementos de lo que vamos a identificar en nuestra cultura y que decía, ¿no? Deja salirnos de estos mitos falsos, vamos a reencontrarnos con los mitos originarios. Así que con esto vamos a terminar por el día de hoy. Les recordamos que pues vamos a seguir en contacto con ustedes a través de los siguientes espacios, ¿no? En el blog de canal Toltecayot, canal Toltecayot@gmail, ese es nuestro correo, Facebook, canal Toltecayotl, C Toltecayot en Twitter, canal Toltecayot en Vimeo y canal Toltecayot en YouTube.